Vamos a la palabra del Señor, Mateo 5, verso 31. ¿Lo tenemos? Dice así su palabra de la manera siguiente, Mateo 5, 31. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Tome su lugar. La confusión que hoy en día, en el presente, impera en cuanto, mi amado hermano, la interpretación o el significado del divorcio no tiene nada que ver con la deficiencia de la revelación de Dios en su palabra, sino que más bien, mi amado hermano, son las mentes cerradas, las mentes confusas, mi amado hermano, que no han interpretado correctamente la palabra del Señor. Y es por eso que hoy en día, mientras estamos aquí escuchando esta palabra del Señor, hay 4 interpretaciones que predominan hoy en la iglesia del Señor en cuanto a lo que es el divorcio permitido. ¿Sí me explico? ¿O cuál es la única razón de la que habló Jesús en la cual una persona se puede ¿qué? Divorciar? Pero antes de entrar a eso, déjeme darle unos reportajes de lo que está sucediendo hoy en el mundo en cuanto a esta situación de la familia, del hogar. David Graham, en su libro La muerte de la familia, así se llama el título del libro, La muerte de la familia. Él dice que, o él aconseja, que lo mejor para la sociedad debería ser abolir la familia. Oiga esto, abolir significa deshacerla, anularla. ¿Sí me explico? Según él, sería mejor que no hubieran familias en el planeta ¿qué? Tierra. Hay una señora llamada Kate Millett, escribió un libro llamado Política Sexual, y ella dice: la familia debería desaparecer porque es la familia la que ha oprimido y ha esclavizado a la mujer. ¿Qué clase de pensamientos usted está escuchando? Muchos estados de esta nación, si no es que la mayoría ya, ¿verdad?, han pasado legislaciones, leyes que garantizan y aumentan el derecho a homosexuales. Y cada una de estas situaciones, ya sea opiniones o ciertos privilegios a ciertos grupos, mi amado hermano, están directa o indirectamente atacando, minando los valores que Dios le ha dado ¿a qué? A la familia. Un psiquiatra de la Universidad de Harvard, una de las universidades más reconocidas aquí en Estados Unidos, el señor Armando Nicoli, él identifica 6 patrones o situaciones que son las más destructivas para la familia. Una de ellas, estamos hablando de una persona bien estudiada en cuanto a el área de la familia, y él dice, él identifica 6 situaciones o patrones que son las más destructivas para la familia. Número 1, el orden no tiene nada que ver, pero escribe, número 1 dice, son las madres de niños pequeños que trabajan fuera del hogar y
y no se queda nadie adentro cuidándolos a ellos. Esa es una. Número 2. Familias que se están mudando frecuentemente de un lugar a otro. Me voy a Houston en enero del 2016, no me funcionó, me voy para Dallas en junio, no me funcionó Dallas, me voy para Atlanta en diciembre y se están mudando frecuentemente. Número 3, él incluye la invasión de la televisión. ¿Cuántos están de acuerdo en esto también? La invasión de la televisión que está minando, deteriorando los valores familiares. Usted tranquilo trabajando y todo eso, pero el diablo trabajando a través de la televisión con sus hijos, mirando Pikachu, mirando, a temprana edad ya están aprendiendo lo que es adulterio, lo que es fornicación, lo que es mentira a través de la televisión. O ya no van a ver ellos las caricaturas sanas de antes, ¿verdad? Tony y Jerry. No, mi hermano, y puros demonios se ven hoy. En serio. En este fin de año me decía una niña: esa caricatura no es para mí porque yo ya tengo, me dijo, 7 años. Le digo, no me importa si tuviera 10, tú no puedes ver eso. ¿Sí me explico? Si yo que tengo 40 y tantos no la puedo ver, cuanto más tú que tienes 7. La invasión de la televisión. Número 4. La falta de control moral en nuestra sociedad. Y estamos hablando de una persona que no es cristiana, una persona estudiada en cuanto a situaciones sociales, situaciones familiares. Número 5. La falta de comunicación en el hogar. Y luego él termina y hace esta conclusión. Pero la mayor causa de problemas en la familia, en el hogar, y que ha traído más problemas sociales, emocionales, psicológicos a la familia, ha sido el divorcio. ¿Está de acuerdo? Estoy hablando de una persona que sabe lo que está diciendo, tiene estadísticas para apoyar lo que está diciendo. Muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar en eso, pero estas personas saben lo que están diciendo. A veces es bueno ilustrar lo que está pasando para que podamos entender lo que Jesús dice en su palabra. ¿Sí me explico? Él dice, si este patrón de la lista que ya le leí no se arregla o no lo arreglamos, dice, la calidad de la familia o la calidad de la vida familiar, dice, va a continuar deteriorándose. De tal manera, dice, que vamos a ver grandes indicios, grandes porcentajes de incidentes, dice, donde niños y niñas, jóvenes, señoritas, mi amado hermano, van a estar presentando problemas mentales como nunca en la historia la hemos visto. Dígame si no lo estamos viendo ya. Una maestra hoy de primaria ya no puede controlar a un niño de 6, 7 años. ¿Cómo lo ve usted? Yo recuerdo cuando yo estudié la primaria, mi hermano. Antes de que entrara la maestra, todos ahí jugando y todo eso. Pero cuando la maestra entraba, ¡ja!, todos sentaditos, hermano, sin decir nada. ¿Usted cree que 35 años hoy es igual? Esas madres, perdón, esas maestras están ahí porque pues obvio es su trabajo y también reciben un salario. Pero si a ella se le diera otra opción, mejor se fuera a otro trabajo que estar aguantando un montón de niños rebeldes, desobedientes.
que por más que se les dice, como decía mi abuelito, no hacen ¿qué? Caso. El daño, dice él, los efectos del daño, dice, de niños que están o sufrieron por causa de un divorcio en el hogar, dice, debería ser para nosotros, dice, una gran preocupación para buscar una solución para el problema. Pero la realidad es, hablando espiritualmente hablando y hablando bíblicamente, la tragedia suprema del divorcio es que viola la palabra de Dios. ¿Lo escuchó? Y no se preocupe si no está de acuerdo ahorita. Vamos a entrar a la raíz, vamos a entrar a la palabra del Señor. Al principio nadie se convence, pero no se preocupe. Pero quiero empezar con esto. La tragedia suprema del divorcio es que viola la palabra, la ordenanza, el mandamiento ¿de quién? De Dios. En muchas iglesias hoy en día, sean americanas, hispanas, denominadas cristianas, el problema del divorcio o recasamiento han sido minimizados o ignorados. No sé si me explico. Otras palabras, alguien viene que ya se ha casado 3 veces, ya ni le preguntan cuáles fueron las razones por las cuales se divorció. Venga, queremos más miembros, y vienen y lo casan. Yo he rechazado varias propuestas para casar personas. Yo jamás me pondría por encima de la autoridad de Dios a hacer algo que Dios estaría en desacuerdo. Entonces yo quiero y le pido a usted que preste atención a la palabra de Dios el día de hoy, porque el que va a ganar va a ser usted. Va a tener tan clara el concepto de Dios en cuanto al divorcio. Y va a entender lo que Jesús dijo en Mateo 5, 31 y 32. No podemos explicar eso si no explicamos toda una vida de 4000 años, cómo ha sido la mente de Dios Padre, Dios Hijo, en cuanto a este tema tan controversial, que es el del divorcio o el recasamiento. Amén. En muchas iglesias hoy esos estándares no existen. ¿Por qué razón? Porque acomodan, mi amado hermano, la palabra de Dios a la exigencia de la gente. Yo sé que la palabra de Dios dice esto, pero ellos me lo están exigiendo. Y si yo no los caso, los va a casar el padre, los va a casar el juez. Entonces muchos ministros del Señor que deberían verdaderamente, número uno, enseñar, instruir a la iglesia, mi amado hermano, han bajado los principios, han devaluado los principios de Dios y han hecho lo que la gente dice y han dejado de hacer lo que nuestro Dios ¿qué? Dice. Y en otros casos hay muchos líderes religiosos que no tienen una clara idea o un entendimiento de lo que la Biblia exactamente enseña en cuanto a lo correcto o lo no correcto en cuanto al divorcio. Amén. Existen hoy en día 4 interpretaciones bíblicas en cuanto al divorcio. Una de ellas, que es la más estricta, el punto de vista más estricto o interpretación bíblica más estricto, y usted y yo lo hemos escuchado de hace muchos años, es que el divorcio no es permitido bajo ninguna circunstancia ni por ninguna razón. Esa es una. Número 2.
La otra interpretación es que el divorcio es permitido por cualquier razón, o sea, totalmente ¿qué? Lo opuesto. Usted puede divorciarse y casarse cuantas veces usted quiera. Los otros dos puntos de vista o interpretaciones radican en medio de estas dos primeras interpretaciones. Una es que el divorcio es permitido bajo ciertas circunstancias, pero el recasamiento jamás es permitido. Y la última es que el divorcio y el recasamiento son permitidos solamente bajo ciertas circunstancias. ¿Cuál de las cuatro cree usted que es la interpretación de Jesús? No me la conteste, que al ratito usted va a saber cuál es. Amén. La Biblia enseña solamente una de estas cuatro posibilidades. ¿Está escuchando? La Biblia, el Señor, Dios Todopoderoso, enseña solamente una de estas cuatro posibilidades. Y es esta posibilidad que Jesús enseña ¿dónde? Mateo 5:31. Lo leemos. También fue dicho, o sea, dicho en el pasado, en el tiempo de la ley: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta ¿de qué? De divorcio. Pero yo os digo que el que deja a su mujer, repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete también ¿qué? Adulterio. En otras palabras, la explicación de Jesús tiene dos explicaciones: una del ayer y una presente, la cual Él está enfatizando. Amén. Dijo, y fue dicho, o en su Biblia dice, también fue dicho, cualquiera que repudiase a su mujer. En el original dice, cualquiera que divorcie a su mujer, dele carta ¿de qué? Dele carta de divorcio. Para los que no entienden, carta de divorcio era un certificado que se le daba, como un certificado de divorcio. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo aquí es que en los tiempos pasados, en Israel, los judíos, los rabinos, los escribas, habían desarrollado o aceptado, mi amado hermano, esta clase de divorcios. Y hoy vamos a aprender, o vamos a ir bien a lo profundo, porque aquí es de donde empieza la primera vez el Señor, o en este caso Moisés, enseñando en cuanto al divorcio. Aquí también se ha, mi amado hermano, mal interpretado en lo que Dios dice en el libro de Deuteronomios 24. Por favor, vamos. Porque Jesús en Mateo 5:31 de esto está hablando. Está hablando de Deuteronomios 24:1. Me avisa cuando lo tenga. ¿Lo tiene? Jesús le dice, oíste que fue dicho, o también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta ¿de qué? De divorcio. Vamos a ver qué significaba esta carta de divorcio. ¿Están conmigo? Deuteronomio 24:1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente,
le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciese este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregase en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, el divorcio incorrecto, injusto, ¿qué produce en la tierra? Dice, maldición, produce suciedad, produce lo peor para el ser humano. Porque todo eso que es para Jehová, abominación, contrario de la bendición que Dios dejó en el matrimonio. Bendito sea el hecho que dice, sin mancilla. Pero dice, cuando hay un divorcio injustificado, Dios ve el divorcio injustificado como esta mujer que si quería regresar a su primer marido ya no podía, porque él era quien la había rechazado. Y grave es esto, esta era la ley del divorcio de antes, no es la de hoy. ¿Sí me explico? Entonces Jesús está siendo muy claro. Esto era antes. Se te fue dicho esto. Y es por eso que es mi responsabilidad explicarle cómo era esa ley. ¿Sí me explico? Entonces, dice, cuando un hombre tomare a una mujer y se casare con ella, si no le agradare cómo lava la ropa, no dice eso, ¿verdad? Si no le agradare cómo le cocina, no. Si ha encontrado en ella alguna cosa indecente, es el mismo contexto que Jesús está usando en Mateo, ¿qué? 5. A no ser por causa de ¿qué? Fornicación. La misma indecencia, el mismo pecado, mi amado hermano, que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Ni en el Antiguo Testamento el hombre podía divorciar a la mujer solo porque X razón, ¿verdad? No le lavaba la ropa o no aseaba bien la casa. No, a no ser por ser un acto de ¿qué? Indecencia. Un pecado en la carne, un pecado inmoral. Esa era la única razón que el hombre podía darle una carta de ¿qué? De divorcio. Nada de que, mire pastor, dice que ella se ve más vieja que yo y yo me merezco una joven, pastor. Cáseme con esta chica, mire, está enamorada de mí. Mire, ni el Antiguo Testamento, ni la antigua ley, ni mucho menos la ley de ahora de Jesús aprobaría. Y se le voy a explicar por qué, mi amado hermano. Quiero ir al pensamiento original de Dios, mis amados hermanos, de acuerdo como Dios ve las cosas. Vamos a Mateo 19, 18, rápidamente. Amén. Diecinueve, 8 es, perdón.
Vamos a empezar del 13, del 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre divorciar a su mujer por cualquier causa? Están los mexicanos aquí, centroamericanos, guatemaltecos, hondureños. Y se me escaparon los caribeños y los suramericanos. ¿Están aquí? Que cualquiera de ustedes le hiciera esa pregunta a Jesús, ¿sí o no? ¿Es lícito o es permitido al hombre divorciar a su mujer por cualquier causa? Por vejez o por enfermedad, lo que sea. ¿Qué respondió Jesús? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Verso 5. Y dijo: por esto el hombre dejará al padre y a madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. ¿Qué significa esto? Muchos no lo han interpretado como Jesús lo quiso decir. Una sola carne significa no te puedes despegar nunca de esa persona. Tú lo puedes despegar, pero Dios no lo despega. ¿Me está escuchando? Porque esa pregunta que le hicieron a Jesús, ¿sabe de qué estaba saliendo? De un corazón que tenebroso, de un corazón duro, de un corazón convenenciero, que anda buscando la primera excusa. ¿Para qué? Para divorciarse. No sé si me está escuchando. Entonces, Jesús aquí le da a estos fariseos, hermanos, directamente en la podridencia de su corazón. Porque ellos estaban buscando, dice, cómo tentar a Jesús. Y hermano, y no sabían con quién se estaban metiendo. Jesús viene y expone la suciedad y la basura, las intenciones convenencieras, egoístas de su corazón. Dice: ¿no sabéis que desde el principio? ¿Desde cuándo? Desde el principio de ¿qué? De la creación del hombre. Varón y hembra los hizo. Por eso es que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán ¿qué? ¿Y los dos serán cuánto? Una. ¿Usted puede dividir algo que es uno? No. No lo puede dividir. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, vienen otra vez las excusas: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Es lo que leímos en Deuteronomios. ¿Por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Qué le responde Jesús? Por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio esto no fue así. Entonces, ¿cuál es la razón número uno del divorcio? La dureza del corazón del hombre y de la mujer. Déjeme decirle, desde la eternidad de Dios, desde que Dios hizo al hombre y a la mujer, en su mente jamás ha cruzado en la mente de Dios el divorcio. Porque en el principio dice, eso no fue ¿qué? Así. Por la dureza de vuestro corazón. Y voy a entrar en detalles ahí, mi amado hermano. Por la dureza de vuestro corazón es que Moisés permitió carta ¿qué? ¿Sabe por qué permitió Moisés carta de divorcio? Número uno, porque usted sabía que en el plano original de Dios, cuando alguien se divorcia y se casa con otra persona más, cae bajo, ¿qué dice la Biblia? Adulterio. ¿Y cuál era la ley
en el tiempo de Moisés para los adúlteros? Deberían de ser muertos, ¿qué? Apedreados. De toda persona que se divorciara o dejara a su esposa y se volvía a casar bajo la ley de Moisés, debería ser instantáneamente, ¿qué? Muerto. Entonces, grábese esto, imagínese, si ya desde Génesis 6:6 ya la mente del hombre era continua, ¿qué dice la Biblia? Hacer el mal. Imagínese ya en Deuteronomio, hermano, más de 1000 años después, ¿cuántos hombres no dejaron a sus esposas? Entonces, obvio, llegó a un extremo que el hombre tan egoísta, tan pecaminoso, que dijo: oye, Moisés, nos vamos a quedar sin gente, sin hombres. Entonces viene y se le permite al hombre divorciarse, pero con carta ¿de qué? De divorcio, si la mujer cometía un acto ¿de qué? Y eso Moisés lo permite. ¿Sabe por qué? Para no acabar con toda la raza masculina. Porque si no es por esa carta de divorcio, entonces el hombre cae bajo juicio por la ley. Debería ser instantáneamente ¿qué? Muerto. Pero al principio, dice Jesús, antes de la ley, en la mente de Dios nunca estuvo y nunca ha estado ¿qué? El divorcio. Entonces, Dios a través de Moisés permite solamente el divorcio bajo una ¿qué? Circunstancia: que la mujer cometa un acto de impureza, de inmoralidad, de indecencia. Esa es la única excepción que el hombre podía repudiar o divorciar ¿a quién? A su mujer. En otras palabras, el propósito de Dios aquí en Deuteronomio 24, 1 al 4, no fue darle una excusa al ser humano para el divorcio, sino realmente muestra el potencial de la maldad que existe dentro de un caso ¿de qué? De divorcio. Porque si no hay una justificación por la cual Dios lo permitió a través de Moisés, imagínense las cadenas de maldiciones con la cual el ser humano ata a la otra persona y la otra persona ata a la otra, y así. Porque no solamente cometería adulterio el hombre que se vuelve a casar, sino la mujer repudiada con el otro hombre que se casaría. Las cadenas de maldiciones. Porque Dios ve todo eso como el divorcio injustificable, lo ve como ¿Sabe qué significa eso? Si Dios lo abomina, Dios no tiene ni una gota de bendición en ese lugar. ¿Me están escuchando, varones, damas, jóvenes, señoritas? Un día un joven me dice: pastor, ore por mí, me voy a casar. Pues voy a intentar con una muchacha que me gusta, a ver cómo me va. Digo, esto no es de intentar. Si lo vas a intentar, mejor ni te cases. Todos los que estudiaron conmigo la enseñanza del amor se recuerdan. El amor no es amor hasta que no se convierte en acción. Los sentimientos se acaban o no son permanentes. ¿Quiere que se lo compruebe? Los que tienen aquí más de 30 años de casados, ¿verdad que usted no siente las mismas maripositas que sintió la primera vez? ¿Verdad que no? No. ¿Pero por qué usted está con él o con ella? Por el amor. Ese amor que no es amor hasta que no sea verbo, hasta que no es acción. ¿Usted cree que Dios le cree a alguien que ama a la otra persona cuando en el altar le dice I love you? Dios no se lo cree. ¿Sabe cuándo se lo va a creer? Cuando vengan las circunstancias,
Cuando uno de los dos queda enfermo, pero esa decisión de amar mantiene al hombre, mantiene a la mujer en el frío, en el calor, en el verano, en el infierno, en el, perdón, en el invierno. Eso es. Se parecen las palabras, ¿verdad? Invierno, infierno. Dios nos libre. Amén. Entonces, la carta de divorcio, yo quiero que eso es lo que usted se grabe. La carta de divorcio, mis amados hermanos, no fue una provisión de Dios, fue un resultado de la dureza del corazón del ser humano. ¿Lo grabó? No fue algo que Dios se sacó de la manga. Ok, aquí está. No, 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 no. No vino como provisión divina de Dios. La carta de divorcio fue dada por nuestra dureza. Grábeselo. Muchos confunden esto. Dicen, oh, Dios lo dio. Dios dio la carta de divorcio. No, mi hermano. Dios lo permitió. Es cosa diferente. Viendo la gran necedad, dureza del ser ¿qué? Humano. ¿Quiere que lea una ilustración? Como sus hijos que están bajo su autoridad. Ellos quieren ir determinado día, quieren ir a pescar y usted le dice no, 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 no. Y hay un momento que lo está, va de pedirle, y usted dice no, mira que está muy frío, no mami, yo quiero ir. Y un momento que usted dice ok, vaya, pero no es porque usted quiso que fuera. ¿Se da cuenta? Así fue esta ley de la carta del divorcio. No fue del corazón de Dios, sino que fue una permisión, no por la obediencia de ellos, ni por el corazón puro, sino por la misma rebeldía y dureza de ¿qué? De corazón. ¿Usted y yo tenemos mejor opinión que Dios en cuanto a las cosas? No. Él sabe por qué permite cosas y por qué nos limita cosas. ¿Sí me explico? Cuando te limita algo es porque realmente Dios quiere que tú aprendas algo. Cuando te da algo ya es consecuencia de una obediencia que tú has hecho o una fidelidad que tú has caminado delante de los ojos de Dios. Entonces, yo no quiero que usted se equivoque y piensa que la carta de divorcio fue algo que Dios se sacó en su voluntad. No, fue algo permisivo, viendo Dios la dureza ¿qué? Del corazón del ser humano. Por eso Jesús explica claramente en Mateo 5 y dice, fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, ¿verdad? Jesús no está diciendo yo dije o mi padre dijo, ¿verdad? Sino fue algo permisivo. Cualquiera que repudia a su mujer, dele ¿qué? Carta de divorcio. Pero yo os digo que el que divorcia a su mujer, a no ser por causa de ¿qué? De fornicación, hace que ella adultere. Y el que se case con la repudiada comete ¿qué? Adulterio. En el matrimonio, un hombre y una mujer están, según Jesús, ¿qué? Unidos en una sola ¿qué? Carne. Dios trae al hombre y a la mujer en esa unión física y espiritual. Así fue la manera que Dios diseñó el matrimonio. Dos para hacer una sola ¿qué? Carne, una sola unidad. La mezcla de dos pensamientos, dos voluntades, dos clases de emociones y dos espíritus unidos.
Y esto no es nuevo para nosotros, ni para Dios. Imagínense, nosotros como familia solamente somos dos, ¿verdad? Esposo y esposa. Imagínense la divinidad de Dios. Ellos son tres personas, un solo ¿qué? Dios. ¿Para quién es más difícil? ¿Para la divinidad de Dios o para nosotros ser uno? Respóndame, ¿para quién es más difícil? No, porque dos es más fácil ser uno que tres ser uno. ¿Es cierto o no es cierto? Ya lo puse que pensar. Sí, usted sabe, mire, para los padres que tienen hijos, ¿qué es más fácil para usted criar? ¿2 hijos o 3 hijos? No, para mí 2. Hermano, 3 ya se me escapa uno y se me va por la ventana o se me cae por la escalera. Mientras voy a recoger al otro, el otro ya se me fue por el otro lado. Obvio, es más fácil cuidar 2. Entonces, para Dios es más difícil mantener esa unidad de un solo Dios, siendo que Él es manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, a nosotros nos debía dar vergüenza que siendo solo 2 en el hogar, no podemos ser uno. Y sabe algo, ellos desde la eternidad han podido estar juntos. No ha habido conflicto entre ellos. No sé si me está escuchando. Algo debemos de aprender de ellos nosotros. Así Dios lo diseñó desde que existe el hombre, desde que existe la mujer. Dios hizo esa mezcla entre el hombre y la mujer, esa unión que no se puede disolver. Porque ¿quién lo estableció así? Dios. ¿Sabe cómo Dios ve el divorcio? ¿Cuántos de ustedes en el rancho se ensartó una espina alguna vez? Dios ve el divorcio como un hombre que se ensarta una espina y viene y agarra un machete y se corta el brazo, porque la espina se le ensartó en su brazo, pero él viene y se corta todo el brazo. En vez de sacarse ¿qué? Con cuidado la espina, viene y se corta ¿qué? Todo el brazo. Así es el divorcio. En vez de tratar las diferencias, ya sea de cultura, ya sea de estudio, ya sea diferencias de opinión, diferencias de costumbres, mi amado hermano, el divorcio viene y ¿qué hace? ¡Fua! Parte el matrimonio en 2 pedazos y los vuelve a hacer ¿qué? Separados otra vez. Yo le aseguro que en lo natural usted, nadie agarra un machete para deshacerse de la espina, ¿verdad? Del brazo. ¿Y por qué sí se ha hecho en la familia? En vez de buscar una ¿qué? Solución al problema. Divorcios que porque a él no le gustaba que le pusiera queso y la mujer por ley le ponía queso. Hasta por un queso se han divorciado. En serio. Pastores que mire, por ley me quiere dar vegetales y yo no como vegetales. Pero cuando andaba de novios, ahí sí se los comía, hasta el zacate se comía. ¿Cuál es el problema de la mayoría causa de divorcio? Orgullo. ¿Cómo lo llama Dios? Dureza, que es lo mismo. Un orgulloso, su corazón lo tiene más duro que el pavimento que está allá afuera, hermano. Si usted examina con cuidado la mayoría de divorcios, Dios no miente, es por la dureza del corazón del hombre. El orgullo, el egoísmo, ¿sí me explico? Miramos solamente lo nuestro sin ponernos también en los zapatos de la otra ¿qué?
de la otra persona. Y en vez de ir sacando cada espinita, ¿verdad?, de orgullo, cada espinita de prepotencia, cada espinita de machismo o feminismo, en vez de ir sacando cada espinita de esas, mejor venimos y se nos hace más fácil que darle un machetazo al matrimonio. Para explicártelo mejor o para que alguien tal vez lo entienda, especialmente los solteros, el divorcio destruye esa unión que Dios mismo hizo. Mire ese amén, hermano, casi me deja sordo. El divorcio destruye esa unión que Dios mismo hizo. Que el matrimonio fuera un designio del hombre fuera otra cosa, pero el matrimonio fue un designio ¿de quién? De Dios. Es por eso que Jesús claramente dijo en Mateo 19:6, lo que Dios unió o lo que Dios ha unido, no permitas que el hombre lo separe, dice el original. Let no man separate. Que no permitas que el hombre lo separe. Porque ¿quién lo unió? ¿Qué quieres tú? La bendición de Dios, ¿no? Yo necesito la bendición de Dios, ¿cierto o no? Entonces haz las cosas que están conforme a Dios. Es por eso es que necesitaba que los solteros estuvieran aquí, porque todo empieza desde la primera decisión. ¿Me está escuchando? Todo empieza de la primera decisión. Si tu primera decisión fue en desobediencia, en rebeldía, escogiste el primero que te hizo sentir mariposita. Esas maripositas no tardan mucho, déjeme decirle. Lo que tarda es el amor, dice la Biblia. O no dice, el amor tarda más que la fe, más que los dones. La fe es el único don que va a permanecer en la eternidad para los que no lo sabían. Jóvenes solteros que están aquí, por eso es que desde el principio que usted decide casarse, ahí tiene que tomar usted su decisión en obediencia. No es ese caballero que le hace endulzar su oído, no es aquel que habla bonito por el teléfono o escribe poemas a través de Facebook a su cuenta interna. Es esa decisión en la cual usted toma en cuenta el consejo y la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas y las tinieblas con la luz. Ay, pastor, que viera cómo me hace sentir. Mire, eso no tarda. Eso no tarda. Lo que tarda es el amor verdadero. Y cuando en el amor verdadero está eso es glorioso. Eso es maravilloso. Hoy que veníamos a las 4 de la mañana, de regreso, le decía a mi esposa, entre más viejito estamos, más te quiero. Y más quiero estar contigo el resto de mi vida. Sí, que cuando todo ser humano pasa por etapas de ¿qué? De inconsistencia, de inmadurez. ¿Cuántos matrimonios aquí que se pelean por cualquier cosa? Y ahora ya pasando los años dice, oye, pero ¿por qué me peleaba por eso? Entonces uno aprende, uno madura. Y gloria a Dios que usted permaneció ahí, porque usted dice, wow, imagínense si hubiera tomado la decisión de divorciarme, ¿dónde estuvieran mis hijos? Sus hijos creo que ni hubieran estudiado, ni tuvieran el trabajo tal vez tienen ahorita. Entonces por eso es que la ley de Dios va por encima de cualquier situación, mis amados hermanos. No se preocupe del tiempo, haga de cuenta como que aquí estamos diciembre 31 todavía. Porque yo sí quiero que usted salga bendecido de este lugar. Yo decidí en mi corazón que cada vez que me pare aquí voy a hacer como que fuera la última vez que voy a predicar. Quiero que usted se lleve lo mejor de Dios.
Otras palabras, desde la perspectiva de Dios, el divorcio es como una negación a su voluntad y una destrucción de su trabajo. Porque ¿quién se tomó el trabajo de unirnos? ¿Y qué estoy haciendo yo a través del divorcio? Destruir su obra y destruir su voluntad. ¿Cuál voluntad? De que estemos, ¿qué? Toda la vida juntos, unidos hasta la muerte.